observan, analizan, se sientan, les puedo traer un colchón, pueden dormir acá y se llevan sus mejores conclusiones. Eso es real. Todos son reales, excepto 5 o 6 fósiles acá. El 98% es real del museo. Entonces, la fosilización es el proceso por el cual un organismo pasa de su estado orgánico a un estado inorgánico. Es decir, de vivo pasa a ser roca. ¿Ok? En realidad nosotros somos roca andante. Más agua que roca. Algunos sí. El sabio Salomón nos dijo que nosotros venimos del polvo y cuando morimos volvemos al roca, o sea, geología pura. No hay dónde perdernos, ¿verdad? Y ya que nosotros somos agua, más que roca, la deshidratación afecta a nuestra salud totalmente. Con razón, estoy inundado. Tenemos lagunas mentales, no respondemos a eso ya es por falta de agua más que por ser más pobres. ¿Okay? Bueno, entonces miren, dice, si se da las condiciones adecuadas, la fosilización puede ocurrir en un periodo de unas horas a unos años. No requiere mucho tiempo. Los evolucionistas decían que esas deposiciones catastróficas que se van juntando, se han ido cementando, fosilizando en millones de años. Eso no puede ser posible. Porque, ¿qué pasa acá? Miren, acá tenemos una hoja, o mejor acá, ya que están ahí, acá tenemos hojitas de lecho, ¿verdad? ¿Qué pasa si una hoja de lecho hoy en día le echamos cemento? La marca que ustedes quieran. ¿Qué le va a pasar a la hoja? ¿Se va a fosilizar? No. ¿Qué le va a pasar a la hoja? Va a ser parte de eso. Se va a descomponer, ¿verdad? Para que ocurra la fosilización tiene que haber algunos elementos: agua marina, rocas ricas en carbonato cálcico o los elementos necesarios, la materia prima para fabricar el cemento. ¿Ok? De lo contrario se va a descomponer fácilmente. Normalmente se fosilizan las partes duras. De nuestro cuerpo, ¿cuáles serían las partes más duras? Los huesos, los dientes, las uñas, los cartílagos, los tendones, yendo en una escala de mayor a menor, ¿verdad? El cráneo pero es el hueso, ¿no? Ahora, ¿se puede fosilizar nuestro cabello? No. Claro, con esa simple deducción, el cabello no, pero dice que excepcionalmente se pueden fosilizar algunas partes blandas, como las hojas. De acá, los peces, claro, tienen huesos, ya dijimos que las partes duras de ley, pero acá vemos las escamas. Acá de estos pececitos vemos sus costillas, ribs, ¿verdad? Tenemos las aletas, las colitas. Si ustedes alguna vez han comido ispi, ¿dónde están los paseños de corazón? ¿Verdad? Se come todo cuando está crocantito, pero esas partes blandas deberían de descomponerse fácilmente. Pero ahora la pregunta es, bueno, entonces si la fosilización no se da en millones de años, ¿qué es lo que ha afectado para que estos se queden fosilizados rápidamente? Tuvo que haber sido un entierro, un evento catastrófico, caótico, global, universal, violento, de gran potencia y rápido. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40. Las lluvias duraron 40 días, pero todo el evento duró más de un año. Tarea para sus casas averiguar cuántos días tomó el diluvio. Pueden hacer la cronología. Yo ya hice, profesor, fue un año. Exacto. ¿Verdad? Más de un año. Poquitos días más de un año. Nosotros haciendo un experimento podemos fosilizar algo. Claro. Con las condiciones marinas, sí. Acá no. Tendríamos que tomar arena, lodo marino, ¿verdad? Simular que está saliendo el lodo junto con el agua del mar y cubrir algún organismo. Un suyo. Te traigo ¿verdad? agüita de mar. Un suyo. Ahora, le recuerden que la fosilización es el proceso donde los elementos químicos interactúan en sus uniones de enlaces, ¿verdad? Los enlaces químicos. Entonces, las partes orgánicas son reemplazadas por elementos inorgánicos. Si el elemento inorgánico que estaba cubriendo el organismo era cemento, se va a cementar.
Si el elemento inorgánico que está cubriendo el organismo era sílice, se va a silicificar. Si era carbono, se va a carbonatar. Y si era oro, se va a ororizar. Y si era pirita, se va a piritizar. O sea, es muy posible que haya también ese reemplazo de esos elementos. Y se han encontrado fósiles de algunos animales ororizados, piritizados, cristalizados, ¿verdad? Con diferentes minerales. Los minerales también se forman en las capas sedimentarias. Recuerden, ¿en qué capas se encuentran los fósiles? En las rocas. ¿En qué tipos de rocas se encuentran, perdón? Ígneas, sedimentarias o metamórficas. Los fósiles, ¿en cuáles se encuentran? Ígneas, sedimentarias o metamórficas. En las rocas que se forman por capas. ¿Cuáles son las sedimentarias? Solamente en las rocas sedimentarias. Pasemos por acá. Un recorrido flash con ustedes. Esto van a exponer a lo mejor en la Feria de Ciencias, ¿no? Entonces, prepárense para conocer bastante al respecto. Hay mucho por leer. Acá tenemos capas. Si ustedes observan el fondo, sin ver los fósiles, tenemos capas. Y hemos estudiado hace poco capas, ¿verdad? Nosotros, como creacionistas, aceptamos la distribución de fósiles en las capas de la columna geológica, ¿correcto? Hemos visto, es lógico, es racional, es un trabajo bien hecho, pero estamos en desacuerdo con la antigüedad, con el tiempo, con la edad, ¿verdad? Con los años. Claro, 4.500 millones de años atrás, no, sino 550 millones no creemos que la Tierra sea tan antigua o que la vida en la Tierra sea tan antigua. Quizá tenga más de 10.000 años o 100.000 años, como los que manejan los de la teoría de la Gap Theory, la teoría de la brecha, ¿se acuerdan? El modelo de la brecha, pero tampoco somos muy tolerantes a ello. Sin embargo, la distribución va más o menos de esta manera. Capas, capas, capas. Estos cuadraditos, puntitos, rayitas, estos colores, por si acaso, pertenecen a una nomenclatura técnica geológica. Representan areniscas, representan arcillas, representan calcitas, representan diferentes tipos de rocas. Que en geología, si alguno de ustedes va a tomar algún curso adicional, recuerden, se pueden familiarizar más. Ahora, veamos los fósiles que encontramos en las capas. ¿Monites? No, este no es amonite, perdón. Este se llama estromatolito, ¿verdad? Gamas de rocas en español, estromatolito. Corales, ¿cómo se llamaba? Estromatolito. Corales, lo que vimos el domingo, René. Corales. El niño que encontró la coral estaba emocionadísimo, le dio a su consejera, a la tesorera del club, y el niño me decía, no se lo quiere llevar usted, se lo vendo. Y es que yo tengo varios acá, y tengo varios también en el depósito, pero cuando uno ya sabe que es coral, ya le da valor, pero tú de repente estás caminando en la calle y pateas corales, los pisas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un coral? Depende del dueño, ¿no? Del que lo posee. ¿Cómo se llama este fósil? Después de los dinosaurios, ¿cuál era el fósil más famoso? Trilobite. Los trilobites, los famosos trilobites, ¿verdad? Son los fósiles más famosos y abundantes en las capas, formados en el Paleozoico y se extinguieron en el Paleozoico. Entonces, miren, su línea de vida de los trilobites aparecen en las capas del Paleozoico y desaparecen en el Paleozoico. O sea, no los encontramos en el en las capas del Mesozoico, ni un trilobite. ¿Cuál? En Torotoro, ni un trilobite. ¿Y si encontramos? Pero en las capas de abajo sí. Sería un fenómeno. Habría que añadir una nueva capa, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto es dinámico. Es cierto. Y si yo encuentro ahí... No, pero no solamente es la hipótesis. He encontrado un trilobite donde no debería de haber Eso sería. trilobites. Ahí sí rompemos esquemas. Amonites. Los amonites son del Paleozoico o Mesozoico. ¿Dónde estaban los dinosaurios o donde estaban los marinos? Estos están donde están los Mesozoico. Amonite. Madera fósil. Es madera. Petrificado. Esto es madera. Tenemos
huella de dinosaurio. Real, una huella de dinosaurio. Uy, madre mía. ¿Verdad? Terrestre, terrestre. Y miren, todo lo demás es marino. Tenemos conchas, almejas, galletas de mar, peces, bivalvos, percebes, corales, galerías de animalitos que viven en las riberas de los ríos, de los lagos, de los mares, en las costas. Ustedes van a notar que hay bichitos allá en el mar. Uno está caminando, hay bichitos, cangrejitos, calama, hay de todo, ¿verdad? Sienten tu presencia y ¿qué hacen? Al agua. Y no dentro de la arena. Se meten en la arena y dentro de la arena hacen sus galerías verticales, horizontales o se pueden fosilizar hasta las casas. Las huellas, vestigios o rastros de fósiles es un campo de la paleontología que se llama ignitología, el estudio de las ignitas o fósiles trazas. O sea, pastor, que ellos, los caracolitos, tienen piecitos y hacen la sierra así, en la playa. Varios tipos de crustáceos. ¿Dónde está nuestro amigo Américo? Américo. La primera pregunta de Américo es, pastor, ¿cómo se formaron las montañas? El tercer tipo de rocas, según su origen, se llaman rocas ¿Sedimentarias? No. metamórficas. Las rocas metamórficas nos dicen principalmente se formaron debido a la separación, al quiebre de las estructuras grandes de la corteza terrestre. Antes los geólogos dicen que la Tierra pudo haber sido una sola masa continental llamada Pangea. Pero en un momento, hace millones de años atrás, según los geólogos, se fracturó, provocando ciertos movimientos divergentes, convergentes y de superposición, ¿verdad? En Sudamérica tenemos los de superposición. La placa de Nazca está debajo de la placa sudamericana y ha levantado al continente sudamericano y entre Ecuador un poquito, pero más en Perú, Bolivia y norte de Argentina, se ha formado una meseta plana arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar llamado altiplano, y de esa misma magnitud debajo de esta placa se encuentra la placa de Nazca. ¿Qué es lo que pasa en los puntos de fricción? Constantemente hay movimientos sísmicos de diferentes escalas. Si pasa de cierto valor se puede convertir en un terremoto o en un tsunami. Esto mismo ha provocado que el movimiento levante la superficie de la corteza terrestre, provocando así unos plegamientos y dando lugar a las montañas. Esa es la explicación por el cual podríamos decir que antiguamente tal vez la superficie era marina, terrestre o no, pero si fuese el caso de marino, ¿verdad? Se plegó, se movió, se superposicionó y ahora esa superficie marina ha pasado la fosilización, se han conservado en roca los peces, los trilobites, los animales marinos, las conchas marinas, y ahora que ha ocurrido el movimiento de las placas se ha levantado hasta superar los 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros, y en el caso del Tunari, acá en Cochabamba, ¿verdad? Tenemos a más de 5.000 metros fósiles marinos. Estamos tan lejos del mar, a gran altura, pero ¿cómo explicamos la presencia de fósiles marinos a estas alturas? Por el movimiento de las placas tectónicas y porque se ha levantado lo que antiguamente pudo haber sido un lecho marino. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de la falla de San Andrés, pastor? Muy bien, la falla de San Andrés corresponde también a estas placas. Bueno, la placa de Cocos y la placa norteamericana tienen un punto de plegamiento y ese plegamiento ha producido que se golpeen ambas placas, produciendo una falla geológica de gran magnitud. La falla de San Andrés, no me acuerdo el nombre, es muy similar al fenómeno de la placa mesoafricana, que en la mitad del continente también hay la unión de dos
placas. O sea, la misma placa africana por debajo tiene otra que ha provocado un plegamiento casi a la mitad del continente africano. Y con un terremoto. El ¿se movimiento puede en estas fallas es continuo. O sea, tienen los geólogos, los geofísicos, son los específicos, los científicos específicos, ponen sensores de movimiento en estos lugares, entonces ellos pueden pronosticar o advertir que las advertencias de los movimientos se pronostica un terremoto de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, las siguientes horas, etcétera, etcétera. Sí, pero se puede dividir porque he escuchado eso que... Es posible. Pastor, ¿y de las aguas termales dónde surgen? Muy bien, las aguas termales están relacionadas con las rocas Volcánicas. ígneas, volcanes. Pero recuerden, las rocas ígneas también tienen rocas sedimentarias en sus costados, ¿verdad? Las rocas metamórficas se encuentran en los puntos de fusión, pero aquí hay algunos ejemplos. Las aguas termales están relacionadas con las rocas ígneas dentro de los territorios de rocas sedimentarias. Aquí hay algunos ejemplos de estos tipos de rocas. Las rocas ígneas están asociadas a los volcanes. Tenemos obsidianas, tobas volcánicas, basaltos, escorias. ¿Está bien? Algunos ejemplos. Rocas sedimentarias, las que tienen capas, ¿verdad? Tenemos alitas, este es sal del Salar de Uyuni, son capas. Areniscas, calcitas, areniscas de diferentes tipos, diferentes colores. Y algunos minerales también, pirita. Y los fósiles, aquí están los braquiópodos, les he mostrado allá una bolsita con braquiópodos, ¿verdad? Aquí hay braquiópodos, este fósil es de un braquiópodo articulado spirífer que parece un condorito o una aguilita, lo suelen llamar en unos pueblitos. Acá tenemos una eldonia, que es una concha, también un bivalvo, los estromatolitos y los famosos amonites. Estos pertenecen a las rocas sedimentarias. Y las rocas metamórficas son una mezcla entre las ígneas y las sedimentarias, que por las acciones de movimientos han producido cambios en su morfología, como las turbiditas, ¿verdad? Lo que antes era todo horizontal parejo, ahora se ha mezclado. Tenemos los conglomerados. El domingo que estábamos en expedición con aquellos niños encontramos rocas incrustadas en otras rocas. Conglomerados. Encontramos las pizarras, también dentro de las rocas metamórficas. ¿Ok? Bueno, y para ir terminando, ¿sí? ¿Pregunta? Tenemos las rocas, tenemos algunos fósiles que están Tiene estabilizador. Les mencionaba que en esas capas, según los fósiles, se puede determinar a qué capa pertenecen y también según el tipo de roca, qué capa podría ser. Es un círculo en realidad, ¿no? ¿Por qué encontramos solamente en ciertas capas unos fósiles y en otras capas no? La evolución propone que las primeras capas donde contenían fósiles unicelulares han ido evolucionando hasta convertirse en insectos, convertirse en lagartos, convertirse en anfibios, convertirse en peces, etc. O sea, han ido cambiando hasta convertirse en humanos. ¿Por qué no encontramos esos cambios, esas transiciones en los fósiles? Si fue a millones de años. No hay. Como que ¿Verdad? no han evolucionado. No ha habido tal evolución, es lo que percibimos. Entonces, un fósil aparece en una capa y hasta hoy en día puede estar vivo. Fósiles vivientes se llama. O bien, aparece un fósil y más acá en otra capa ya no encontramos el mismo fósil. Entonces, este fósil se determina, vivió solamente en esta capa, en este periodo, porque se fue su hábitat. ¿Verdad? Los famosos trilobites también son objeto de estudio. ¿Se acuerdan que hace 2 clases vimos el famoso diseño inteligente? Pues el diseño se encuentra en los amonites, el diseño se encuentra también en lo inteligente. He publicado, si no me equivoco, también el diseño en Classroom, ¿verdad? Acerca de la perfección, o sea, de dónde viene tanto diseño. Charles Darwin decía, el ojo humano es lo más avanzado de la evolución. Y el ojo humano puede percibir varios colores. Hay un animal nada más que puede percibir más que el ojo humano, pero el ojo humano es lo más avanzado. Los trilobites eran los primeros gastrópodos, ¿verdad? Articulados, que ahora ya no están vivos, pero tenían tal vez ojos sencillos, porque eran de la base de la evolución. Y curiosamente,
se han hecho estudios en los fósiles de trilobites, como no hay vivos, se han visto que diferentes tipos de ojos tienen, inclusive algunos son ojos saltones, la órbita está fuera de su ojo, y como los caracoles, los ojos con una torre, ¿verdad? Si me tocas, Y se esconde. Entonces varios científicos han empezado a observar cómo eran los ojos y han observado que estaban constituidos entre 100 a 15.000 lentes cada ojo, permitiendo que el trilobite en aguas profundas, donde hay cero luz, total oscuridad, puedan ver en la noche. Una característica diferente, visión nocturna. Puedan ver 360 grados. Nadie podía hablar mal de él, ¿verdad? Y estas características ya nos hace superiores a nosotros. Nosotros apenas tenemos 2 lentes, ellos de 100 a 15.000 lentes superior a nosotros. Tal vez Charles Darwin tendría que reescribir esa parte de su libro y decir, el ojo humano es algo complejo, difícil de entender, que los primeros seres tenían ojos sencillos subdesarrollados. No, tal parece que cada animal tenía su ojo según el requerimiento de su hábito, ¿verdad? Ya que estamos hablando, para terminar, de la columna estratigráfica y fósiles y todo aquello, ¿verdad? Hablando de los dinosaurios, aquí les hago una pregunta. ¿Qué se sabe sobre los dinosaurios? Les voy a resumir rápidamente. Carnotauro. La teoría evolucionista propone que los dinosaurios han ido evolucionando así como todos los animales y han llegado a aparecer en las capas donde están los dinosaurios. ¿Cuáles eran las capas de los dinosaurios? Que Triásico, Panerozoico, Mesozoico, Jurásico. Jurásico, Muy bien. Creásico. Entonces Triásico. tenemos ahí la subdivisión, ¿verdad? Para que ustedes puedan armar. Entonces han ido evolucionando. Varios de estos se han extinguido por causas naturales, por desnutrición, por el ambiente y todo aquello, pero estos especialmente que tenían caminata bípeda, carnívoros, han seguido evolucionando. Les ha aparecido plumas y ahora son aves. El pollito que te comes hoy o mañana, Ha sido un dinosaurio. hace 65 millones de Esa años es la atrás, posición pudo evolucionista. haber sido un dinosaurio. Según el Pensamiento evolucionismo. evolucionista. Pensamiento Pero evolucionista. otros se han extinguido, los cuello largo y los herbívoros, por ejemplo, ¿verdad? Los creacionistas proponen diferentes hipótesis al respecto de la existencia y aparición de los dinosaurios. Una de las más famosas y populares es que Dios creó a los dinosaurios en el 6º día de la creación porque respiraban, eran terrestres y pertenecen al grupo de los reptiles sin ningún problema. Y otra que eran ¿Verdad? combinaciones. Esta es la hipótesis más razonable, sensata y más racional. Las demás hipótesis dicen de esta manera: el diablo creó a los dinosaurios, hay que discutir bastante. El ser humano creó a los dinosaurios, ¿verdad? Hay que discutir bastante. Y que fueron mezclas y todo aquello, los adventistas en algún momento han llegado a manejar a ese argumento, pero ese por si acaso ya ha sido descartado, que hayan hecho manipulaciones genéticas, totalmente descartado, ¿verdad? No, eso es una hipótesis, pero lo hemos dejado como hipótesis, o sea, se maneja porque en un tiempo se creía de esa manera, ¿verdad? Bueno, y la pregunta que les decía es la siguiente para terminar. Nosotros creemos que Dios creó a todos los seres vivos y en la hipótesis primera creacionista también creó a los dinosaurios, ¿verdad? Ya que hemos visto las capas, ¿por qué no encontramos humanos en las capas del Paleozoico? ¿Por qué no encontramos humanos en las capas donde hay fósiles de dinosaurios? ¿Por qué no encontramos trilobites en la capa de los humanos? ¿Por qué no encontramos conchas marinas en las capas de los dinosaurios, por ejemplo? ¿Cuál sería la respuesta si decimos que todos han vivido una vez, han sido creados por Dios, La forma de pensar. ¿verdad? Solamente vivían por lugares tan Exacto, libres, porque Dios les dio. en lugares específicos y por pueblos, ¿no? Grandes, agrupados, digamos, no como ahora expandidos por todo. Miren, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Vivimos en un lugar donde viven las ballenas? No, pero vivimos junto con las ballenas, es decir, las ballenas son parte de nuestro tiempo. ¿Vivimos junto con los monos? ¿Tenemos monos acá al lado? Pero- No,
Forman parte de... Son parte del biosistema, pero ellos viven en su propio Hábitat. Las ballenas en su propio hábitat. Los cóndores viven en este lugar donde estamos, ¿no? Ellos viven en otro hábitat diferente, pero al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. ¿Correcto? A esta ubicación se llama se llama piso ecológico en la actualidad, pero la teoría que propuso el doctor Leonard Brandt, un adventista, para explicar por qué se encuentran solo fósiles aquí humanos y no mezclados, se llama zonación ecológica. Eso lo pueden encontrar en el libro de Leonard Brandt, Fe y Razón. Hay una traducción en español del 98, 96, si no me equivoco, aunque la última versión solamente en inglés, la UAP lo ha traducido al español. Creo que tengo PDF, se los puedo compartir. Por favor. Allí está esta propuesta que dice, es cierto, todos vivían al mismo tiempo, dinosaurios, mamuts, dientes de sable, humanos, tiburones, ballenas, pero en sus propios hábitats. Y cuando ocurrió el diluvio, todos fueron enterrados en su propio hábitat, en su propio ambiente. Los humanos con los mamíferos, los dinosaurios con los reptiles, los marinos con los marinos. ¿Verdad? Y ya que estamos hablando de un pensamiento creacionista, ¿por qué hay más presencia de fósiles marinos que de fósiles terrestres o mamíferos? Porque antes solo había solo había bueno, según esa teoría, ¿no? Solo había una Según yo, Pangea, ¿no? Ya. Yo opino Y todo era mar, todo era océano. Muy bien, recuerden que la mayor diversidad de animales y seres vivos se encuentran en el mar. Es la base, ¿Verdad? está más bajo que las montañas. Y hay muchos todavía que no se Descubierto. sabe que existen, ¿verdad? Pues se tienen hipótesis nada más, ¿verdad? Hay varias fosas escondidas y imposible que lleguen. Entonces, pero si vivían en el agua y ocurrió el diluvio, ¿por qué no sobrevivieron? El diluvio fue tan caótico, tan violento que sepultó aún a varios animales marinos, causando la extinción de varios de ellos en su propio hábitat. Entonces podríamos preguntarle a Dios, ¿pero por qué mataste a los lindos trilobites? ¿Verdad? ¿Por qué ya no están vivos? ¿Por qué no están vivos ciertas especies? ¿Verdad? ¿Por qué no los dejaste vivos a los dinosaurios? Hoy en día tal vez los estemos usando de mascota, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice de que Dios crea las cosas con un propósito. Y si Dios permitió que estos animales y estos otros extintos viviesen y fuesen extinguidos en el diluvio y después del diluvio, es porque se cumplió su propósito, se cumplió su tiempo. ¿Qué se refiere a la Biblia con esos animales puros e impuros? Más que todo es por una limpieza, sanidad y alimentación. Recordemos que Dios ya había clasificado animales puros o impuros, y la clasificación que Moisés hace es lo que Dios ya había copiado. Pero Adán y Eva ya sabían cuáles eran puros e impuros. Noé también ya sabía cuáles eran puros e impuros, ¿verdad? Entonces al arca entraron una pareja de la familia de animales impuros y 7 parejas de familias de animales puros. ¿Por qué? Porque Dios estaba preveyendo, creo que mi humanidad se me va a dispersar y va a preferir comer carne que comer cosas sanas, entonces voy a permitir que la población de animales puros sea mayor que los impuros. A pesar de eso, el ser humano sigue comiendo impuros. ¿Cómo se puede confirmar quiénes eran los animales carnívoros? Y no, ya que en la creación no había tal cosa, ¿no? Un león comiéndose a alguien. Entonces, pero si habían los dinosaurios, ¿y cómo se tenía que ahora son carnívoros y otros eran vegetarianos? ¿Cómo podríamos llegar a herbívoro? ¿Cómo llegaríamos a determinar si un dinosaurio era carnívoro? Se han encontrado en los fósiles gastrolitos, que son las rocas que tienen dentro de las mollejas, ¿verdad? Se han encontrado también estómagos fosilizados, muy pocos, eran partes blandas. Y también se han encontrado excrementos fosilizados. Entonces, gracias a los hallazgos de estos elementos, se ha podido llegar a estimar, casi determinar con precisión,
qué cantidades eran herbívoros y qué cantidades eran carnívoros. Aquí hay un dato, algunos datos interesantes para terminar, por favor, porque ya estamos muy sobre la hora. Ya llego. La mayoría de los dinosaurios tenían un tamaño promedio. Un perro o una oveja. La mayoría. Pero en las películas se ven Hollywood. Entonces, ¿verdad? el tamaño de esto... Este es grande todavía. Pero sí se han encontrado especies grandes de 4 a 6 metros excepcionalmente. El Rex, El tiranosaurio Rex, el más famoso, ¿saben cuántos se han encontrado en el mundo? 16. No hay más de ese tamaño. Pero sí se han encontrado varias especies pequeñas, ¿verdad? Un dato interesante, no eran tan grandes como nos describen las películas. Pero sí habían especies de herbívoros gigantes y muy pocas especies eran que pasaban 2-3 metros de tamaño. La mayoría eran de un perro grande o una oveja. ¿Ok? Otro dato, su alimentación, la mayoría eran herbívoros, por los fósiles que se han encontrado. Muy pocos eran carnívoros y otros muy pocos eran omnívoros, ¿verdad? No habían dinosaurios voladores y tampoco había dinosaurios marinos. Se los llamaba reptiles marinos, que es otro grupo, reptiles voladores, que es otro grupo. La piel de los dinosaurios, se han encontrado 5 tipos de pieles. Pieles con espuelas, como estos, pueden ver. Pieles con escamas, pieles con lisas, como la nuestra, pieles con pelos y también pieles con plumas. Aquí en mi puerta tengo un afiche que dice dinosaurios con plumas o dinosaurios emplumados, aunque en español tiene una connotación diferente. ¿Sí? Había plumas también en las pieles. Otro dato de los dinosaurios es que su única reproducción era ovípara, ¿verdad? No era vivo. Y su forma de caminar era en 4 y 2 patas, cuadrúpedos y bípedos, ¿verdad? Y por la cadera se clasificaban en 2 grupos. Los que tenían cadera de ave, mayormente caminata bípeda, se los llamaba ornitisquios, por la cadera de ave. Y los que tenían cadera de lagarto, que caminaban como los cocodrilos, ¿verdad? Como los reptiles, reptaban, se los llamaba saurisquios, mayormente cuadrúpedos, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a ellos. ¿Dónde está su compañero? Ya se fue, que nos dijo cómo llegaron a existir estas huellas de dinosaurio y hasta hoy en día están vivas, ¿verdad? Bueno, aquí está la explicación. En primer lugar, tenía que estar la superficie fresca, blanda, húmeda, recién mojada, como la arena, la playa, al costado del mar, de un lago, de un río. El animal o el organismo pasaba, el ser humano, el dinosaurio, y dejaba una huella, un molde presionado en la superficie, ¿verdad? Un aplastamiento en las capas inferiores. Y luego vino otra capa de sedimento rico en elementos marinos que contenían carbonato cálcico y otros que ayudan en la cementación. Entonces se fosilizó esta capa y también se fosilizó esta capa. Puede que debido al movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad?, de la Tierra, estas se separen y el molde, la huella misma que ya estaba fosilizada, quede desprendida y el relleno también quede desprendido. Y miren, acá tenemos un relleno real de un carnotauro de Toro. Si vemos este tamaño, este carnotauro no tenía ni el tamaño de un dedo de este que tenemos acá. En Toro encontramos varios de diferentes tamaños, los más grandes como este, y los más chicos increíblemente más pequeños. ¿Quieren ver una huella de dinosaurio real? Sí. Este es un relleno, ¿verdad? Tenemos por acá. Bueno, hay que venir toda una tarde para ver. Aquí es el arca de Noé, que no hemos hablado nada. Las galerías que les dije, horizontales, verticales, espirales, aquí hay varias galerías. Y acá tenemos una huella real de dinosaurio. Muy pequeñito. Un perro, un perro grande. ¿Verdad? Ahora, por las garras, podríamos inferir que era carnívoro. Este es grande. Hacia es un carnotauro. Claro, todavía es un poquito más grande que el otro, ¿verdad? Eran tridactilares y la forma que caminaban ellos eran digitígrados. Nosotros somos plantígrados, porque dejamos huella con la planta, el talón y los dedos. Y ellos dejaban apenas con los dedos y raras veces apoyaban parte del talón.
pero no se ve normalmente la curvatura del talón. Eso lo vamos a ver allá en Torotor, el doctor Esperante les va a explicar directamente, ¿verdad? No hay donde perder. Estromatolitos y más. Bueno, se acabó nuestra clase de hoy.